Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta nueva charla sobre seguridad de la información y protección de datos en el entorno digital que hacemos desde la Oficina General Primer Cádiz. Tenemos con nosotros a Simón, que es consultor de ciberseguridad y delegado de protección de datos de la empresa Tech4You, que nos explicará un poquito más con detalle acerca de la temática de la charla de hoy. Así que Simón, cuando tú quieras. Muy bien, perfecto. Pues nada, buenas tardes antes de nada y gracias a vosotros por contar con nosotros para participar en este proyecto. Bueno, pues nada, tal y como ya ha adelantado Sergi, me dedico a tema de protección de datos y seguridad de la información, que son los pilares que vamos a tratar, enfocándolo un poco a las pymes, ¿vale? Bueno, como se está viendo la presentación, en principio seguimos el orden, ¿vale? Eh, Vale. Este es un poco el índice, la estructura que vamos a seguir. Vamos a centrar, como decíamos, un lado, vamos a tener durante toda la charla, vamos a tener presente ciberseguridad y protección de datos y vamos a ir desglosando varios aspectos en cada uno de ellos, ¿no? Tanto conceptos fundamentales como en el primer punto, algunos conceptos algunas cuestiones sobre la aplicación, cuáles son obligatorios, cuáles no, y qué más ventajas obtienen y lo que es la parte de cumplimiento, cómo se llega a implantar estas cuestiones o por lo menos cuáles son las mínimas que deberíamos tener en cuenta. Como decíamos, empezamos con los conceptos claves, todo enfocado a las pymes, como decimos, ¿vale? Eh, para un poco para contextualizar, hablamos de ciberseguridad en primer lugar. Como estamos hablando de entornos digitales, siempre se hace referencia a que, bueno, que las empresas, de forma a veces inconsciente, estamos siempre estamos en un entorno digital, en tanto en cuanto, pues bueno, siempre estamos haciendo uso para lo que es la línea de negocio, la actividad habitual, incluso para la vida cotidiana, pues plataformas, aplicaciones, portales, herramientas, etcétera, ¿no? Y en definitiva un espacio virtual tanto para procesar información como para también las comunicaciones. Y cuando hablamos de entorno digital, pues incluimos pues, elementos tales como la nube, que siempre de forma directa o indirecta trabajamos en la nube, ya sea directamente como almacenaje, como servicio, también como plataforma, ya incluso a veces como infraestructura, pero muchos de los software o de la información que trabajamos se alojan o se almacenan en la nube. También, por supuesto, el correo electrónico, que es una herramienta fundamental del día a día para cualquier empresa. También, por ejemplo, estos son ejemplos, es muchísimo más amplio. Redes sociales, algunas que para dar visibilidad y lo que es posicionamiento se utilizan redes sociales y también son elementos de bastante controversia y también origen de muchos incidentes de seguridad. Y también, por ejemplo, la página web, o sea, lo que es la página web suele ser el portal de entrada, también sujeto a comercio electrónico. De hecho, una parte muy importante de protección de datos se centra en cómo se da esa información y qué información se coge también del usuario, por ejemplo, las cookies, ¿no? De Internet, ¿no? Y bueno, también los dispositivos y el software lo he unido porque evidentemente un portátil, un ordenador, un teléfono móvil, utiliza un software para funcionar y tanto los dispositivos como software estamos dentro de lo que es ese entorno digital que estamos intentando contextualizar. Evidentemente, todo este entorno digital lo utilizamos para una cuestión y es para el tema de manejar información, como decíamos, y ofrecer servicios. Para eso vamos a introducir lo que es la cuestión de la ciberseguridad, que también suele la gente confundir, es muy habitual confundirlo con otras cuestiones, pero hablamos de seguridad de información. Evidentemente, cuando hablamos de seguridad de información, ya ahora hablaremos de la información, nos hablamos de una disciplina encargada pues, de definir, tratar activos, vulnerabilidades, que son conceptos que vamos a desarrollar más adelante, lo que es la gestión de riesgo, para evitar un poco también que esa información la tratemos de forma segura y nos garantice esa continuidad de ese negocio que vamos a hablar cuando hablemos de disponibilidad. Para eso utilizamos lo que es la seguridad informática, porque es una de las fases para ofrecer esa seguridad de la información. La seguridad informática, pues bueno, que es una parte específica para establecer medidas y controles, que ya veremos también un poco más adelante, desarrollaremos un poco qué tipo de medidas y controles para proteger la información. Y como digo, también cuando hablamos de información vamos a incluir también los servicios que ofrece una pyme a través de los entornos digitales. Eh, Hablamos, por ejemplo, del tema de seguridad, una fase de análisis de riesgo, también hablamos de normativa, hablamos de políticas, hablamos de procedimientos, no solo
entornos técnicos y herramientas, sino también normalmente informática y de tecnología, sino también organizativas, ¿no? O sea, el hecho de poder bueno, gestionar autorizaciones, procesos, concienciar, saber cómo actuar cuando recibimos, identificar un correo sospechoso, saber tratar la información, etcétera, ¿no? Y luego la parte de seguridad informática, que es un poco, bueno, un poco más técnica, pues hablamos de configuración, de técnica de protección, incluso de eventos de auditoría, etcétera. En definitiva, ciberseguridad a nivel estratégico para desplegar, o sea, y cómo se va a desplegar, mejor dicho, o a implantar esas medidas de seguridad. Y la seguridad informática ya a nivel táctico y técnico, ¿no? Que son las herramientas y cómo se van a implantar. Una cosa es la implementación y otra cosa es la implantación. Evidentemente, la finalidad en este caso de la ciberseguridad, cuando hablamos de proteger la información o servicios, hablamos siempre de una serie de dimensiones que se hablan, bueno, que se utilizan cuando se hace un análisis de riesgo, que es la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, autenticidad y trazabilidad. Esto hablando, bueno, un poco para que podamos entenderlos todos y sobre todo los que accedan a este webinar y no tengan un lenguaje más técnico. La disponibilidad sabemos que es poder tener esa información disponible, por ejemplo, que no se nos pierda, que no, imagínense que, por ejemplo, se nos corta las comunicaciones y no podemos acceder a esa información, pues bueno, pues si tenemos la información en la nube y no podemos acceder de un ordenador, pues accedemos con credenciales desde otro dispositivo con la seguridad oportuna, por ejemplo. Si se nos pierde la información, pues podemos, y tenemos copia de seguridad, podemos acceder a esa información. Están vinculada con otras dimensiones como la integridad. La confidencialidad, que sería el número 2, evidentemente esto lo trabajamos mucho y todo el mundo lo conoce, es que esa información solo pueda acceder las personas que tienen que acceder y no se difundan. Una información confidencial es aquella, pues bueno, que tiene un nivel de criticidad y de protección mayor. La autenticidad, evidentemente, que tanto la entidad que ofrece esa información como los que acceden sean los que dicen ser. Esas entidades son las reales. Ahí hablamos de temas de credenciales, de acceso, de contraseña, la autenticación y poder, poder comprobar que esa información es real. Eso tanto para el que accede a la información como para el que la emite, ¿no? Si vemos un enlace, que veamos que viene de un sitio seguro, ¿vale? Pero claro, evidentemente, si hay un incidente y nos hackean y nos suplantan, pues ahí entran en juego las dos partes, el que accede a la información y el que la recibe. La integridad, que la información se mantiene tal cual. Quiero decir, que no se destruye, que no se altera, que no se modifica sin los procesos que tengan que acceder para su rectificación formal, ¿vale? Y la trazabilidad, que lo voy a explicar porque la definición que aparece aquí, que está sacada de INCIBE, no es a lo mejor la más adecuada, pero bueno, la más precisa, es que se queda rastro de todos los pasos que se hacen con esa información, quién accede, cuándo accede. Y eso nos viene bien no solo para controlar, por supuesto, el procesamiento de esa información, sino para, en caso de que haya algún incidente, con algún tipo de información concreta, poder saber cuándo se origina y en ese momento hacer un análisis forense, es decir, aquí se origina y aquí en este momento accedió esta persona o accedieron desde tal sitio, desde esta dirección, etcétera. Entonces, aquí se dice que todo deja huella, todo deja traza. Por ejemplo, cuando la policía investiga los accesos o las páginas web o los mensajes, aunque estén borrados, se deja una serie de huellas que pueden rastrear, ¿no? ¿Por qué? Porque deja trazabilidad, ¿vale? Pues todo esto son las dimensiones de la información. Siguiendo, como decíamos, con la ciberseguridad, tenemos el concepto clave que es la información. La información, que es uno de los activos, veremos lo que son los activos, y es que evidentemente todas las empresas utilizamos información de todo tipo. No toda la información son datos personales, luego lo veremos, datos personales es una información, pero dentro de la información puede haber información valiosa que se tenga que proteger, que no sean datos personales, como pueda ser, por ejemplo, información de clientes, de proveedores, de proyectos, información financiera, algún planning, algún sistema estratégico. Aquí pongo algún ejemplo, por ejemplo, el tema de la prestación de servicios, la propia prestación de servicios, herramientas de marketing, todo eso es información. Bueno, como decíamos, información de clientes, información de proveedores, también, como decíamos, planes estratégicos, una patente, una fórmula, todo esto es información pues que una empresa será más o menos crítica y deberemos protegerla en todas sus dimensiones que hemos visto antes, disponibilidad, trazabilidad, etcétera, ¿vale? Evidentemente, para poder aplicar esta ciberseguridad o esta seguridad de la información, tenemos que un concepto de todos los que de todos los que se podrían ver, puesto que tenemos poco tiempo, uno que me parece interesante que tenemos que ver
es lo que es el concepto de incidente. Un incidente de seguridad que evidentemente es cuando se produce una disrupción que viola evidentemente algunas de las dimensiones que hemos visto, lo que es la seguridad del sistema, de red o información, de comunicaciones o incluso de servicio. Pues esto lo vemos en la noticia todos los días, más los que no se ven, que ocurren a diario. Pues bueno, pues aquí de lo que se trata que a una empresa, aunque sea una pyme, cuando ocurre cualquier tipo de incidente que puede ser, por mínimo que sea, por un descuido o malintencionado, que los veremos ahora, pues saber identificarlo, clasificarlo, porque eso va, dependiendo qué tipo de incidente sea, podemos adoptar unas medidas correctoras u otras. No es lo mismo un phishing que, por ejemplo, un ataque de, bueno, por ejemplo, una denegación de servicio, dependiendo de, o ingeniería social, habrá que identificarlo, clasificarlo, qué tipo de incidente se trata, dónde se origina, si se ha originado dentro de la empresa, si se ha originado por una persona, si ha sido malintencionado, si ha sido fortuito, etcétera, y el impacto que va a determinar la prioridad con la que tenemos que atacar y el daño que nos va a ocasionar. Entonces, pues bueno, las fases que nos propone tanto el CCN, que es el Centro Cristológico Nacional, como el Instituto de Ciberseguridad, ¿no? El INCIBE, tienen varias guías. Yo he puesto aquí el enlace de la guía del CCN, pero la de INCIBE también es muy parecida, tienen los mismos contenidos prácticamente. Pues prepararnos para el incidente, tenemos que estar preparados, ahí entra la ciberseguridad, tenemos que tener herramientas para detectarlo, analizarlo, como decíamos, identificarlo y luego aplicar medidas de contención para mitigar también y, por supuesto, si se ha perdido algo, para recuperar, ya sea recuperar un servicio que se ha caído o recuperar una información o restaurarla. Y luego, pues la actividad post-incidente, que es estudiar qué ha pasado, cómo ha pasado, para que no vuelva a ocurrir, ¿vale? En muchos de estos casos es concienciación también, claro. Eso con respecto a ciberseguridad. Vamos a ver también algunos, no todos, porque no da tiempo, unos conceptos también muy básicos de protección de datos. Vamos a acudir, aquí sí está todo muy regulado, ¿vale? Porque la ciberseguridad veremos que, bueno, se puede aplicar de una u otra forma, pero no es tampoco obligatorio al 100%, ya dependiendo, lo veremos. Pero protección de datos aplica a todo el mundo. Todas las entidades que trabajan con datos personales, y todas trabajan, desde aunque sea un empleado o un cliente, pues bueno, pues al fin y al cabo es obligatorio. Y entonces bueno, vamos a acudir a lo que es el reglamento y la ley orgánica, ¿no? La definición de muchas de estas cuestiones que vamos a plantear las define el propio reglamento en su artículo 4. Entonces, para empezar, los datos personales, pues bueno, información que se considera, bueno, que hace que una persona pueda ser identificada o identificable. Hablamos de personas físicas, ¿no? Que sería el interesado. Esto va variando ya, o sea, inicialmente no es solo información de datos personales, no es solo nombre y apellido o DNI. Hablamos desde los datos biométricos, sabemos ya, nos vamos enterando también de lo que son los datos biométricos y que va ampliando el espectro también. Ya no solo es el reconocimiento facial o huella dactilar, también puede ser el ADN, también puede ser incluso la voz, la retina, etcétera. O incluso también una dirección IP, la propia huella dactilar, que se llama la huella dactilar del móvil también, que es la MAC de un teléfono móvil, también se puede considerar un dato personal porque te puede identificar en un momento dado, una matrícula, etcétera. Entonces, esto es una primera definición, pero se ha ido ampliando con el tiempo, con la experiencia. Y luego también lo que es el concepto de tratamiento, pues bueno, pues son cooperación o conjunto de operaciones realizadas, bueno, pues sobre una serie de datos personales, se van a tratar esos datos y se van a procesar desde que se captan hasta que se destruyen. ¿Qué se van a hacer con esos datos? Entonces, todo esto incluye lo que es tratamiento de datos personales. Una vez que identificamos esto, dentro de todos los conceptos, repito, que se pueden aplicar a protección de datos, voy a insistir en dos. Lo que son los roles que intervienen, que es el responsable de tratamiento, que es la persona física o jurídica. Hablamos de pymes, pues una persona jurídica, que aplica, perdón, que junto, bueno, por sí solo con otro organismo, pero que es la que determina qué datos se van a tratar, para qué finalidad y cómo se van a tratar. Entonces, la empresa en sí es la que va a determinar si necesita trabajadores, pues necesita datos de trabajadores, si son clientes, dependiendo de qué tipo de cliente y para qué, ¿no? Pues ya sea pues para ejecutar un contrato, para un análisis de laboratorio, etcétera. Esa finalidad la va a determinar el responsable. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, y eso lo hacemos mucho hincapié en las pymes, incluso los organismos públicos, trabajamos con muchos ayuntamientos y no se termina de identificar bien, está la figura del encargado de tratamiento, que es que en muchísimas ocasiones el responsable tiene que acudir a un tercero
para tratar esos datos de alguna forma. Por ejemplo, una gestoría que trata los datos de mis trabajadores. O, por ejemplo, una empresa de servicio de prevención ajeno que lleva prevención de riesgos laborales que también va a tratar los datos de mis trabajadores. O una empresa informática que viene a hacer el mantenimiento y tiene acceso a mis equipos y, por consiguiente, tiene acceso a información también confidencial. Pero es un técnico que yo contrato y, bueno, y está también sujeto a una confidencialidad, o debería. Entonces, en muchas ocasiones no se tiene identificado que nosotros tenemos encargado de tratamiento o que nosotros somos encargados de tratamiento. Si yo soy una gestoría, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Un ejemplo como otro cualquiera. Entonces, ya sea responsable o encargado, no se suele aplicar del todo bien estas cuestiones y es que la ley te obliga a tener un contrato de encargado de tratamiento y a cumplir una serie de mínimos, de contenidos mínimos, pues, bueno, pues, cómo se va a aplicar ese tratamiento por parte de un tercero, ¿no? Y esto es importante porque en caso de un incidente o una brecha de seguridad, si se genera por parte de un encargado, evidentemente la sanción o la responsabilidad nos la van a pedir a nosotros, al responsable, ¿vale? Y esto es importante porque no se suele saber. Porque el responsable que tiene la responsabilidad de controlar y de supervisar a su encargado. Hemos hablado de incidentes de seguridad en ciberseguridad, pero también conviene hablar de brecha o de violación de seguridad, como dice el reglamento, en protección de datos. ¿Por qué? Porque, como digo, la protección de datos es obligatoria y en caso de un incidente de seguridad en el ámbito de la ciberseguridad, no siempre hay que notificarlo, pero en caso de una agencia, en caso de protección de datos, sí tiene que notificarlo a la autoridad de control, en este caso la Agencia Española de Protección de Datos, con unos requisitos, siempre y cuando se den esas condiciones para considerarlo una brecha notificable, ¿vale? Entonces, en ese caso, pues bueno, pues la violación de seguridad o una brecha sería bueno, una acción que ocasiona una destrucción, pérdida o alteración, lo que hemos dicho esas dimensiones de seguridad, que incluye, pues bueno, pues comunicación, acceso no autorizado, etcétera, ¿no? También difusión, etcétera. Y digo, no toda brecha o violación significa que ha habido una difusión de datos o una fuga de datos. No. El acceso no autorizado de una persona que llega y ve un documento puede considerarse una brecha de seguridad. Dependiendo de ese impacto bueno, de cómo sea de grave esa brecha, pues aquí donde la Agencia Española de la Protección de Datos, a través del reglamento, nos indica que esto es el flujo extraído de una de las guías de gestión de incidentes de la Agencia Española, cómo se debe proceder, ¿no? Ya que partiendo del encargado de tratamiento, que lo hemos visto antes, por eso es tan importante, pues informar al responsable o a partir de ahí el flujo, ¿no? Que es comunicar en plazo de 72 horas. Si no se comunica en 72 horas, hay que indicar por qué no se ha comunicado o hacer una comunicación inicial y después en 30 días hacer ya una comunicación completa, un informe completo de en qué ha consistido esa violación, qué consecuencias ha tenido, qué datos se han visto afectados, qué tipo de usuarios, ha sido menores, personas con discapacidad. Hay una serie de datos, ¿no? Hay un formulario, se rellena online y se comunica. Y en estos casos, claro, si la brecha es bastante, bueno, o por su naturaleza o por el impacto que ocasiona, se considera también oportuno, habrá que notificar también a los interesados, a los afectados, no siempre, pero todo esto te lo van a preguntar. Entonces, por eso es tan importante saber, cuando manejamos datos personales, que tenemos una serie de obligaciones porque nos obliga la ley, ¿vale? Bueno, esto en cuanto a los conceptos clave. Yo creo que como pymes tienen que conocer porque a veces no se saben. Luego se puede ampliar muchísimo más, pero no vamos a abundar más por el escaso tiempo que tenemos. En cuanto a la aplicación, pues bueno, como decíamos, hay algunas cuestiones que son obligatorias y otras no tanto. Vamos a empezar por protección de datos. ¿Por qué? Pues como decíamos, la protección de datos viene regulada por ley y por reglamento, o sea, son disposiciones vinculantes y nos obligan, en primer lugar, el Reglamento General de Protección de Datos, el RGPD, que es de 2018, luego la Ley Orgánica General de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales, que es de 2018. Evidentemente esto ya es un marco jurídico que te obliga a cumplir con todas estas cuestiones que estamos hablando. Evidentemente, aparte de eso, también hay una serie de doctrinas de autoridades de control que aquí tenemos, puesto que estamos hablando ante empresas de Cádiz y la Diputación de Cádiz, todo lo que es organismos públicos de Cádiz están la autoridad de control Andalucía tiene su propia autoridad de control, que es el Consejo de Transparencia. A nivel nacional tenemos la Agencia Española de Protección de Datos y luego a nivel europeo el Comité Europeo de Protección de Datos. La Agencia Española de Protección de Datos aplica a todas las empresas privadas. En caso de tener que poner una reclamación o dirigirse, pues sería ante la Agencia Española de Protección de Datos y
el Consejo de Transparencia aplica al sector público, salvo en aquellos casos en los que, bueno, una empresa privada quiera solicitar una reclamación, bueno, iniciar una reclamación, un ejercicio de derecho y no se vea satisfecho, pues sí se quejaría ante el Consejo de Transparencia, ¿vale? Normalmente la autoridad que te va a controlar a ti como empresa privada, como PYME, va a ser la Agencia Española de Protección de Datos. El Consejo, en este caso, pues, por ejemplo, la Diputación de Cádiz sería la que controlaría, ¿vale? Como decía, aparte de esta normativa, reglamento y ley orgánica, estos organismos van creando una serie de doctrinas, informes, resoluciones, incluso procesos sancionadores que van creando y asentando también unas bases para aplicar todo lo referente a la protección de datos e incluso informes, dictámenes, etcétera. Entonces, esto también sienta unas bases que son de obligado cumplimiento porque son las que se basan como precedentes. El hecho de no cumplirlo, estamos hablando de sanciones graves. Esa protección de datos, y lo digo por experiencia, porque nos llegan muchísimos requerimientos y vemos en los foros de protección de datos y los profesionales que nos dedicamos a esto, vemos las resoluciones a diario y hay a diario resoluciones sancionadoras. Las sanciones, pues estamos hablando de hasta 40.000 euros si es una infracción leve, pues graves hasta 300.000 euros y son muy graves, estamos hablando de hasta 20 millones de euros o un 4% del volumen de facturación anual. Y ojo, que especifica así el reglamento, la cuantía que resulte superior. O sea, que es que se están esforzando en que esto se aplique o se sancione de forma muy dura. Entonces, por eso es tan importante y hacemos mucho hincapié en que las empresas, con una empresa que le aplique una sanción en estas cifras, pues le puede hacer bastante, una merma importante. Hablamos también de obligatoriedad de seguridad de la información. Como decíamos antes, a diferencia de protección de datos que aplica casi a toda la totalidad de las entidades, la seguridad de la información no siempre. Sí es verdad que conviene aplicarla, como vamos a decir ahora, por protección y por otros valores. Pero también hay algunos casos en los que es obligatorio. Por ejemplo, uno de ellos es el Esquema Nacional de Seguridad. El Esquema Nacional de Seguridad es un sistema de gestión de seguridad de la información, por así decirlo, que aplica lo que es seguridad de información ya más allá de protección de datos. Estos conceptos que hemos visto de ciberseguridad, medidas de control, medidas técnicas, informáticas, medidas de control físicas, lógicas, etcétera, gestión de incidentes, continuidad de negocio, pero a la administración pública. Está regulado mediante un Real Decreto, que es 711/2022. El artículo 2 dice que su ámbito de aplicación es, evidentemente, del sector público, pero, ojo, que aquí es donde viene también le interesa a las pymes y a las entidades privadas. También a aquellas entidades del sector privado que, que presten servicio a la administración pública y ofrezcan, dentro de ese servicio haya soluciones también afectadas por sistemas de información. Por ejemplo, una empresa de suministro de informática, una empresa de suministro de material de oficina, pues a lo mejor, o de limpieza, a lo mejor no tiene que cumplir con el esquema nacional de seguridad. No sé si aplica, si suministra a la administración pública. Pero en el momento que haya algún sistema en el que haya intercambio de información, por ejemplo, y puede haber algún tipo de vulnerabilidad, ahí ya sí puede ser que aplique. Y esto, la autoridad de control aquí sería el Centro Criptológico Nacional que pertenece al Centro Nacional de Inteligencia, al CNI. ¿Vale? Sacamos mucha de la información y de las guías, recomiendo que se consulte por el CCN y sobre todo el INCIBE, que son guías muy prácticas y muy funcionales también. Como decíamos, estos son todos los controles y todas las medidas que tiene que aplicar un sujeto obligado por el Esquema Nacional de Seguridad. Son muchísimas y todo esto se despliega luego aún más. Y además, bastante más. Dependiendo de que hay que categorizar el sistema, si es bajo, medio o alto, te obligan a cumplir una serie de medidas. Como decíamos, si una empresa privada quiere prestar servicio a la administración pública, lo más probable es que esa administración exija que cumpla con el Esquema Nacional de Seguridad o que esté incluso certificado. Para certificarse hace falta pasar una serie de controles, implantarlo, mejor dicho, y pasar dos auditorías, una interna y otra externa, por una certificadora que te da un certificado. Entonces, si queremos prestar un servicio al sector público y nos exigen el Esquema Nacional de Seguridad, lo mejor es certificarse y cumplir con todos estos controles que estamos hablando de seguridad de la información. A modo de un poco también de contextualizar en qué situación estamos actualmente, para que vean que, por ejemplo, de las entidades locales que estamos viendo aquí, ayuntamientos, hay solo 178 entidades certificadas, de las cuales son 146 básico, 31 medio y una solo en alto. Eso significa que el 95% de aquí son ayuntamientos, que solo menos de un 3% de las entidades estando obligadas, de las entidades locales, están certificadas.
para que veamos hasta qué punto todavía no es una cosa que se estén tomando en serio el compromiso con la seguridad de la información. Sin embargo, estas entidades sí están exigiendo a los proveedores que cumplan, a los que apliquen, no todos, con el NS. Por eso tenemos aquí abajo que hay 1.645 empresas del sector privado certificadas, de las cuales 569 en categoría alta, que esos son muchísimos controles los que tienen que cumplir. Es decir, las entidades no cumplen, pero sí exigen que cumplan a los proveedores. Y así le conviene a estos proveedores, a estas empresas privadas, si quieren poder acceder a un contrato con el sector público para poder, para poder ser competitivos en un momento dado. Evidentemente, cada vez son más las empresas que se están certificando. Otro sistema de seguridad, así muy de pasada, es DORA, que es lo que es el reglamento de, lo tengo en inglés, Digital Operative Resilience, que es el reglamento de operativa digital, de resiliencia operativa digital, que es para entidades bancarias. Es un reglamento europeo que entró en vigor en el 2025, se está aplicando, se está exigiendo su cumplimiento progresivamente, pero es verdad que todavía faltan muchas entidades porque cumplan. Evidentemente, aquí estamos hablando de, sobre todo, entidades bancarias. Hablamos de seguridad de información y continuidad de servicio en el caso de un incidente, ¿no? Reportar incidentes, etcétera. Por eso, en las noticias se ven muchas, noticias, para cambiar la redundancia, sobre entidades que han sufrido un ataque, una brecha de seguridad o una caída de servicio, etcétera. Entonces, DORA lo que hace es obligar a las entidades bancarias, a las entidades financieras, un amplio espectro, a que cumplan con esto. Y esto es obligatorio para este sector, ¿vale? No será el caso seguramente de los que accedan a este webinar, pero es conviene saberlo también porque en un momento dado, si hay una brecha, pues con una entidad podemos exigirle si está cumpliendo o no con DORA. Al igual pasa con NIS 2. NIS 2 lo que hace es también ampliar este espectro de seguridad a otros muchos sectores. Por ejemplo, sectores de electricidad, de gestión de residuos, de alimentación, aguas residuales, etcétera. También banca, etcétera. Tenemos un espectro bastante más amplio, incluyendo también la banca, que también aplicaría. Pero ¿qué pasa? Que es una directiva. La directiva tenía una transposición, una fecha de transposición y España va tarde, no la ha transpuesto todavía. Entonces, es exigible, pero como no se ha transpuesto, no hay una ley que todavía esté regulada, aunque está en fase ya de proyecto, pero no se ha aprobado todavía. Todavía le falta alguna fase. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ante esto, lo que es el Centro Criptológico Nacional, el CCN, ha publicado una especie de circular, por decirlo de alguna forma, en la que aquellas entidades que estén certificadas en el esquema nacional de seguridad que hemos visto antes, en categoría alta, cumplirían con todos los requisitos que pide la directiva NIS, ¿vale? Digo, no sé si será el caso de las pymes que puedan ver esto, pero conviene saberlo también. Hay información a través del CCN, hay información también de esto. Ahora, estos son obligatorios para unos sectores concretos. Hemos visto que protección de datos es obligatorio para todas las entidades prácticamente. En cuanto a los certificados, en cuanto a otro tipo de estándares de seguridad de información, he puesto dos, los más comunes, aunque hay muchísimos más. Incluso ahora recientemente ha salido otra, que es la 42001 de inteligencia artificial, porque se está imponiendo también y se está regulando. Estos son voluntarios, porque estos no son oficiales en el sentido de que lo emite ningún gobierno, ninguna institución pública. Esto se formula a través de la Organización Internacional de Estandarización, son estándares de calidad, por ejemplo, de gestión, y tiene reconocimiento internacional porque está suscrito por muchísimos países. Entonces, sí es verdad que da un gran valor a las empresas que lo tengan. Esto puede servir, por ejemplo, para empresas grandes que quieran, empresas o proveedores que quieran suministrar servicio a otras empresas más grandes y que, por el motivo que sea, estas empresas quieran que su proveedor le garantice que cumple con una garantía de seguridad de la información. Entonces, con un sello de calidad que también se obtiene mediante una certificación, con una auditoría, una implantación como el NS, pues por lo menos te da una cierta confianza, que no significa que cumpla al 100%, pero ya es algo, ¿vale? Porque para certificarse que hay que implantarlo y hay que demostrar que, evidentemente, evidenciar que se cumple. Una de ellas es la 27001, que es el sistema de gestión de seguridad de información, lo que llevamos hablando, y la otra también está relacionada con lo que hemos estado hablando, que es continuidad de negocio, la 22301. Esto, como hemos visto, de la disponibilidad de información o de servicio, pues bueno, que efectivamente, si hay alguna brecha, algún incidente, alguna disrupción que me obliga a, porque se me cae, tipo el apagón que se vivió hace unos meses, o algún tipo de ataque o de denegación de servicio, que se caiga una página web o una plataforma, una sede electrónica, etcétera.
Bueno, pues evidentemente que tengamos las herramientas para poder subsanarlo y continuar y recuperar el servicio lo antes posible, ¿vale? Son las dos que más se están imponiendo, que digo, hay muchísimas más, ¿vale? Les digo, no son obligatorias, pero, como decíamos, te da lo que estamos explicando ahora en este punto, propuesta de valor. ¿Qué pasa? Pues como dice INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, los negocios que tengan éxito serán aquellos que se adapten a este nuevo entorno digital que pusimos al principio, entendiendo las nuevas tecnologías y sacando el máximo partido de ellas. ¿Qué significa? Que no solo hay que adaptarse a las nuevas tecnologías, sino que hay que protegerlas. Seguimos hablando de los negocios, incluso de las pequeñas y medianas empresas. Evidentemente, la seguridad TIC, TIC es tecnología de información y comunicación. Evidentemente, esta ciberseguridad, además de asegurar lo que es la buena marcha de los negocios, porque evidentemente que si no se me cae un sistema o no pierdo la información, puedo seguir trabajando y trabajando siendo eficiente y competitivo, pero aparte de eso también reforzar la confianza con los clientes y proveedores. Una empresa que esté certificada en una ISO, por ejemplo, pues te va a dar confianza. Una empresa que tiene muchas brechas, mucho incidente, mucha fuga de información, evidentemente al final, si ocasiona, sobre todo si ocasiona un perjuicio adicional, aparte de exposición de datos o de información confidencial, va a dar lugar, como suele ocurrir, a que los ciberdelincuentes puedan luego intentar defraudar o estafar o suplantar a un usuario, pues evidentemente no genera confianza, ¿vale? Como decíamos, aparte de porque sean obligatorias algunos de estos sistemas, y aparte porque, evidentemente, es una propuesta de valor que genera confianza, evidentemente, la seguridad de información corresponde aplicarla por protección, como decíamos. ¿Por qué? Pues bueno, pues evidentemente porque estamos expuestos a una serie de amenazas, de riesgo y de vulnerabilidades y de incidentes. Incidentes que pueden ser involuntarios, deliberados, catástrofes naturales de origen fabril, que ahora veremos rápidamente cuáles son. Involuntarios, pues bueno, pues desde, por ejemplo, borrar algo que no tenemos que haber borrado, mandar algo que no tenemos que haber mandado a alguien, lo que es una deficiente gestión por una mala configuración de un antivirus, del sistema, de las claves, etcétera. O sea, son involuntarios, pero pueden provocar un incidente. Ataques deliberados, como decíamos, pues bueno, pues desde una suplantación a un acceso ingeniería social o un acceso no, o suplantación de identidad. Catástrofes naturales, como puede ser un incendio, una inundación o un apagón, que hemos visto también hace poco, pues son catástrofes bueno, en este caso, si son naturales, a lo mejor ocasionadas por algún tipo de fenómeno atmosférico, como puede ser una tormenta, un terremoto, etcétera. Pero son cosas que ocurren y que generan incidentes, ¿no? Un ejemplo fue un incendio, dejó sin servicio a uno de los mayores servidores de Estados Unidos hace unos años y tardaron no sé cuánto, fue relativamente pronto en poder restaurar el servicio, pero bueno, son incidentes que ocurren. Uno de los controles que se aplican en cuando se hace una auditoría y que se mira es que efectivamente aquellos que tengan un CPD, un RAS con un router, con un armario de telecomunicaciones y donde tengan servidores, que tengan sistema antiincendio o de evacuación. ¿Por qué? Pues si entra una gotera o se inunda, evidentemente puede ocasionar también un incidente de ciberseguridad, o sea, que se caiga el servicio, ¿no? O de origen fabril, que esto lo aplica el INCIBE también como en caso de una catástrofe industrial o un incidente en un entorno más concreto, ¿no? de factoría y fábrica y tal, ¿no? Pues puede ser polución mecánica, electromagnética, pues un cortocircuito, también los apagones, pues, por ejemplo, por una mala instalación, un mal mantenimiento, etcétera, ¿no? Estos son tipos de incidentes. Evidentemente, como decíamos, esa protección nos va a evitar perder información, nos va a evitar un mal uso de los datos, equipos e instalaciones, nos va a evitar que seamos expuestos a víctimas de ciberdelincuentes, nos va a evitar que tengamos un coste económico extra de comprometer el desarrollo de la continuidad de la empresa y, por supuesto, lo que decíamos antes, vamos a intentar evitar un perjuicio tanto a clientes como proveedores para el negocio, ¿vale? Entonces, ¿cómo se aplica estas medidas, estas cuestiones? ¿Cómo podemos implementarlas? Muy brevemente también. Hablamos de, medida de control, pero antes de aplicar esta medida de control hay una serie de pasos. En primer lugar, tenemos que identificar los activos. ¿Qué son los activos? Pues bueno, el activo, siempre que hablamos de activos, la gente se va a dinero, cosas que valen, activo y pasivo, parece que hablamos de banca, no. Activo es todo lo que tiene valor para la empresa. Y un activo muy valioso es la información. De hecho, cuando se hace un análisis de riesgo, lo hacemos con la herramienta de análisis y vemos los activos principales son la información y los servicios, que es lo que hay que proteger. Además, como decíamos, hoy día en los entornos digitales hace que sea más manejable, más versátil, pero también más vulnerable, ¿de acuerdo? En este caso,
estos activos son los que, una vez que tengamos que identificar, tenemos que valorarlos para poder ver qué criticidad tienen este tipo de activos. Entonces, los activos de información, datos, recursos humanos, programas, aplicaciones. Un activo no es solo la información, sino todo lo que lo soporta. Me explico. Yo trabajo la información, pero trabajo con un ordenador. Ese ordenador tiene un sistema operativo. El sistema operativo también, además, el ordenador se comunica a través de una VPN, una red virtual. Las comunicaciones también, tengo un servidor de internet, tengo una plataforma en la nube. Todo eso son activos que van soportando al activo principal, que es la información. Y eso es una cadena. En el momento que se rompe un eslabón de la cadena, se puede generar un incidente. Y entonces hay que valorarlo. Oye, si este eslabón sufre algún tipo de vulnerabilidad y tal, pues tenemos que reforzarla. Entonces, incluyendo el personal de una empresa. El personal también se considera activo, los recursos humanos, ¿vale? Entonces, dicho, vamos a identificar y clasificar los activos, vamos a identificar y clasificar los riesgos con una herramienta. Esto es un pantallazo de la herramienta que utilizamos para hacer análisis de riesgo, que es la que te facilita el propio CCN, el Centro Criptológico Nacional. Se valoran por dimensiones y los riesgos, ¿cómo se clasifican? Bueno, para empezar, un riesgo es probabilidad de que se materialice una amenaza por el impacto. Es decir, qué probabilidad hay que ocurra se materialice ese riesgo y qué daño me va a ocasionar. El daño puede ser desde reputacional, coste económico, hasta el cierre de la empresa. Entonces, hemos dicho de que el riesgo es que la probabilidad de que se materialice una amenaza. Tenemos que distinguir entre amenaza y vulnerabilidades. La vulnerabilidad es un fallo en un sistema, no una debilidad que no alcanza un nivel óptimo de seguridad. Y la amenaza es un elemento que aprovecha esa vulnerabilidad para llevar a cabo las acciones maliciosas. Cuando se materializa esa amenaza, hablamos de riesgo. Este es el resumen un poco de cómo es la gestión de riesgos. Tenemos amenazas, vulnerabilidades, cuando se materializan, pues bueno, ocurre un riesgo y puede derivar un incidente. Ahí es donde entra la ciberseguridad, para poder mitigarlo, bueno, eliminar el riesgo o mitigarlo en todo lo posible, ¿vale? Entonces ya hemos identificado los activos, los hemos clasificado y ahora es cuando aplicamos los controles. Controles. Esto es una división muy escueta, por no abundar, porque hay controles, hemos visto la hoja del NS como es extensísima, puede haber montones y van cada vez más. Y estos, bueno, podríamos distinguir entre controles físicos y lógicos. Aquí el ejemplo que ponemos es guardar documento bajo llave, pero también un control físico sería poner un sistema de control de acceso a una puerta. Un control físico sería también una alarma de seguridad. Un control físico sería también, incluso también sería tener las mesas limpias para no poder, para no dejar expuesta información que se pierda, etcétera. Controles lógicos, pues aquí tenemos cifrar la información, poner montones más, ¿no? Dentro de los controles, pues bueno, aquí tenemos un ejemplo: antivirus, actualizar los sistemas operativos, formar a los empleados, no abrir correo no deseado, usar contraseñas seguras, copia de seguridad, descargar aplicaciones de confianza. El tema de las actualizaciones es muy importante, no se da importancia, pero hay que tener en cuenta que cuando una aplicación que usamos, una herramienta, un software, una licencia de un programa, lo estamos usando, automáticamente los ciberdelincuentes ya están trabajando en cómo poder reventarla. Por eso, y lo consiguen vulnerarla, consiguen reventarla y consiguen ver dónde está la debilidad y explotarla. Por eso sacan parches y sacan actualizaciones. Y por eso es tan importante tener actualizaciones y tener programadas actualizaciones automáticas o manuales, pero tener un calendario una programación de actualizaciones. Conexiones solos en caso necesario a redes no seguras, sobre todo. En cuanto a las redes sociales, un buen uso de las redes sociales y, bueno, pues un buen uso de la información personal, clasificar qué información es confidencial, cuál es interna, cuál es pública, etcétera. Eso en cuanto a seguridad de información, esos controles, cómo se aplican, ¿no? El cumplimiento, ¿no? de la seguridad de la información. En cuanto al RGPD, bueno, pues en cuanto al RGPD, como hemos dicho, que obligado cumplimiento, pues vamos a repasar un poco los hitos más importantes que nos obliga como pyme a cumplir con el RGPD y que, ya os digo yo, que pero ni organismos públicos ni privados cumplen al 100% con lo que tienen que cumplir. Vamos brevemente a enumerarlos y luego desarrollamos un par de ellos para que veamos que los más importantes, que es donde se generan más controversias, más conflictos y, ojo, más sanciones, ¿eh? Por ejemplo, tenemos la base de legitimación, tenemos el registro de actividad de tratamiento, que no lo vamos a ver porque no es obligatorio de momento a empresas con menos de 150 trabajadores e incluso van a ampliar más y es obligatorio también para el sector público, pero una pyme en principio no tendría por qué.
Ejercicio de derechos, que eso aplica a todos. Información y transparencia también es obligatorio, vamos a verlo también por encima. Los roles, que ya lo hemos visto antes, porque lo he considerado importante, que muchas entidades no lo tienen en cuenta, que tienen encargado de tratamiento, o son responsables o encargados. Delegado de protección de datos, que no aplica tampoco a todos, ¿vale? Análisis de riesgo, evaluación de impacto. Bueno, que según podríamos aquí extendernos bastante, que también hay que hacer análisis de riesgo de todos los tratamientos y aquellos que lo requieran, pues hacer una evaluación de impacto. Una pequeña y mediana empresa se puede librar en un momento dado, ¿vale? Salvo que haga un tratamiento que ya, bueno, esté dentro de un listado que hay publicado también y se cumpla una serie de condiciones y requisitos. Esto ya sería entrar en otras cuestiones más de fondo. Y como comunicación de brecha, que hemos visto también, y que cómo se aplica. Como hemos dicho, de los que hemos enumerado, vamos a identificar lo que es la base de legitimación. Para tratar datos personales, tenemos que tener una legitimación. Primero, una finalidad, que no lo hemos visto en la enumeración, pero ¿para qué necesito esos datos? Pues son empleados míos, necesito esos datos para poder trabajar con ellos, darles de alta y para poder pagarles. O son clientes y necesito los datos pues, para ofrecerles servicio, por poner un ejemplo. Entonces tenemos, por ejemplo, vale, una vez ya tenemos la finalidad, ¿qué legitimación? Pues el consentimiento. Me tiene que dar consentimiento para tratar los datos. No siempre, a veces, en vez de consentimiento, hay una relación contractual. Entonces tengo que tratar sus datos porque hay un contrato que nos vincula y en el cual me legitima para tratar sus datos personales. También cumplimiento de una obligación legal para el responsable. ¿No? Por ejemplo, es que la ley me dice que tengo que coger los datos de esta persona para hacer algún tipo de tratamiento. ¿No? Eso pasa mucho, por ejemplo, al ayuntamiento, ¿no? O Hacienda, por ejemplo, o no sé, los organismos públicos que están sujetos a la ley y que están obligados. Intereses vitales del interesado de otras personas, pues, por ejemplo, bueno, pues para poder hacer un expediente médico o incluso para poder llevar a cabo algún tipo de acción que tengas que acceder a datos sensibles, pues, bueno, pues vitales me refiero de salud, ¿vale? Interés público o ejercicio de poderes públicos, volvemos a lo mismo. Aquí es una de las principales bases que utiliza la administración pública, pero las pymes también la pueden utilizar. Yo pongo el ejemplo de la videovigilancia. La videovigilancia suele aplicar dos, interés legítimo y interés público. Si es para la seguridad de las personas y bienes que tienes en tu empresa, pues evidentemente es para un interés público y se puede alegar ese interés público. También el interés legítimo. Yo estoy legitimado para solicitar los datos de una persona si quiero denunciarla, por ejemplo, o estoy legitimado para grabar a todos los que entren en mi casa. Eso sí, informando. Entonces yo puedo poner una cámara en el portal de mi casa informando de que voy a poner una cámara. Esto me lleva a la siguiente cuestión, la transparencia. Evidentemente, siempre hay que informar cuando se hace un tratamiento de datos. En caso de un marco de una empresa, pues bueno, pues siempre hablamos de informar por capas, ¿no? Esto pasa con las políticas de cookies, por ejemplo, cuando se abre una ventana, si está bien hecha, que la mayoría no están bien hechas, entramos a una página web y vemos una primera ventana, una primera capa, y si queremos ampliar información, vamos a la segunda capa. Te dice, si quiere más información, vaya usted a la política de privacidad. O me dan un formulario, estos son los datos que vamos a tratar para esta finalidad. Si quiere más información, vaya usted a la página web de la política de privacidad, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de primera capa y segunda capa. ¿Vale? La información básica en la primera capa, en el primer nivel, y el segundo nivel, pues la información adicional que ya va a completar y va a darte el resto de información que necesitamos. ¿Vale? Esto es obligatorio. Esto es un ejemplo, ¿no? Varios ejemplos. Por ejemplo, en la primera capa, ¿quién es el responsable del tratamiento? Pues la empresa tal. Y en la segunda capa, ya cuando se despliega o accedes a la política, pues los datos de contacto, identidad, datos del delegado de protección de datos, en fin. Por ejemplo, legitimación del tratamiento, decíamos, si la base jurídica es un interés legítimo, pues puedes poner que es interés legítimo y luego en la siguiente capa decir cuáles son tus intereses. O si es el cumplimiento de una ley, decir luego qué ley. ¿Vale? En cuanto a los destinatarios, pues bueno, pues si se hacen de cesiones, no se hacen cesiones de datos, si no se hacen cesiones, pues nada, si se hacen cesiones, luego en la segunda capa, a quién se ceden esos datos. Y así, pues bueno, pues con toda la información que se tenga que facilitar. Y como decíamos, otra cuestión importante es el tema de los ejercicios de derechos. ¿Qué pasa? Bueno, pues sabemos que hay una serie de ejercicios de derechos que puede ejercitar un usuario de tratamiento de datos personales y no siempre se gestionan bien. También hay unos plazos y también hay unos procedimientos que tienen que estar procedimentados.
Entonces, derecho a información, pues bueno, quiero saber qué datos están usando, para cuándo se van a usar, cuánto tiempo se van a conservar, etcétera. Derecho a acceso, quiero saber la categoría de los datos que se están tratando, si se producen transferencias, quién ha obtenido esos datos, si se han, bueno, quién ha cedido esos datos, etcétera. De hecho, rectificación, pues bueno, pues yo tengo unos datos y quiero rectificarlo. A veces no es fácil, ¿eh? Muchas veces he querido cambiar. ¿Cuántas veces nos siguen llegando cartas al domicilio que al anterior domicilio y llega el actual inquilino y dice, mira, me están llegando todavía cartas tuyas? Y quien dice eso dicen muchas más cosas. Pues imaginarse, por ejemplo, un matrimonio que se está separando. Yo soy de un despacho de abogados y se ha separado un matrimonio y ahora, bueno, pues le mando la documentación del niño, o bueno, un colegio, o una empresa, da igual, una escuela de deporte, y se ha separado un matrimonio y ahora yo le sigo mandando información que no debería mandarle sobre su hijo a uno de los cónyuges y a lo mejor no tiene legitimación para acceder a esa información. Pues eso es importante, ¿vale? Y puede generar muchísimos problemas. Nosotros gestionamos muchas quejas y reclamaciones en ese sentido. Oposición, bueno, tengo mis datos, pero no quiero que lo usen por algún motivo. O derecho de supresión, que se utiliza muchísimo y quiero ya cancelar mis datos personales. Ya he terminado el servicio con ustedes y no quiero ni que me manden publicidad ni nada, que eliminen mis datos, ¿vale? Limitación de tratamiento también, ¿por qué? Bueno, porque si hay alguna serie de inexactitudes o el tratamiento, aunque sea lícito, pero no quieres que se suprima tampoco, bueno, pues solicita que se limite, que solo se utilice para algo concreto. Y la portabilidad, que es cuando, en base al consentimiento, yo me doy de alta o me registro en algún sitio o facilito mis datos y ahora me doy de baja en ese servicio y quiero que le pasen esos datos a otro responsable. Bueno, pues un derecho también, ¿vale? Y nada más, en principio yo creo que hemos tocado todos los puntos clave, ¿vale? Mucha información muy condensada, podríamos hablar, esto es mucho más extenso, pero bueno, creo que a efectos de una pyme, información muy básica, por lo menos para alertar también de qué tipo de incumplimiento y qué tipo de opciones y por qué es tan importante la seguridad de la información y la protección de datos. Así que, bueno, pues un poco queda ahí la cosa. Y tanto que sí, pues muchísimas gracias, Simón. Cualquier pyme autónomo que pueda estar interesado en tener una consultoría contigo y demás, te lo podemos delegar Por y supuesto. derivar. Y nada, cualquier cosita que podamos necesitar, seguimos con esta ronda de webinars. Así que muchísimas gracias por tu participación y colaboración con la Oficina Acelera Pyme. Y si necesita alguna pyme, cualquier asesoría, pueden ponerse en contacto también con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Pues perfecto, muchas gracias a vosotros por contar con nosotros y por esta iniciativa y nada, y nada, a seguir con estas actividades que son bastante aconsejables. Claro, sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Lo dejamos por Vale, aquí. Hasta perfecto, luego. hasta luego.